Buenas tardes, voy a pasar lista. Marifer. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Abril. Presente, doctora. Gracias, Carlos. Presente, doctora. Gracias, Alan. Presente, doctora. Gracias, Mariana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dara. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, María Eugenia. Diana. Dania. Presente, doctora. Gracias, Luis. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rosario. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Laura. Ok, Ana Laura, ¿puedes bajar tu mano, por favor? Scarlett. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Alejandro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Presente, doctora. Gracias, Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Francesca. Beatriz. Presente, doctora. Gracias, Olivia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Aime. Presente, presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Amando. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Dulce. Ok, Verónica, ¿puedes bajar la mano? Melissa. Presente, doctora. Gracias. Nancy. Presente, doctora. Gracias, Brenda. Presente, doctora. Gracias, José Jaime. Presente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Esli. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dafne. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Presente, buenas tardes. Ramsés, buenas tardes.
Ok, Hugo, ¿puedes ya poner tu presentación, por favor? Doctora, buenas tardes. Disculpe que la interrumpa, pero es que tuve problemas para entrar. No sé si me podría poner asistencia, por favor. Sí, ¿quién eres? Soy María Eugenia Celis. Celis Ok. Sánchez. Muchas gracias. ¿Ya vi mi presentación? Todavía no. Doctora, es que creo que a mí me saltó. Soy Lizeth Huerta. No, sí te mencioné. Creo que como que a veces no se escuchaba mi... Disculpe, sí, aquí estoy. Disculpe, doctora, entonces no presento yo. No, Ok. Ok. ¿Pueden verla? sí, ya. Ok. Bueno. Buenas tardes. Soy Hugo Cortés González y voy a presentar el tema de cáncer más frecuente. Bueno, el cáncer va a ser el nombre que le vamos a dar a todo el conjunto de enfermedades relacionadas. Y pues bueno, se dice que en todos los tipos de cáncer, las células del cuerpo empiezan a dividirse y estas se empiezan a dividir sin detenerse. Estas células que empiezan a dividir se van a diseminar por todos los tejidos que estén alrededor. El cáncer se dice que se puede empezar en casi cualquier parte del cuerpo y pues como ya sabemos que el cuerpo está formado por millones de células. Normalmente las células van a crecer, se van a dividir y van a formar nuevas células a medida que las vamos a ir necesitando. Sabemos que cuando las células normales crecen o se dañan, estas mueren y pues bueno, todas las células nuevas van a reemplazar a todas estas células viejas. Pero en el cáncer, lo que va a suceder es que este proceso se va a descontrolar y a medida que las células se van haciendo más anormales, las células que están viejas o las dañadas, en vez de morir, van a sobrevivir y aún así sobreviviendo se van a seguir produciendo células nuevas que No no se son está necesarias. pasando tu presentación. Hugo, no se está pasando tu presentación. ¿No? ¿En qué No, diapositiva se quedaron? sigue en la primera. ¿Siguen en la portada? Sí. Ah, ok, a ver, espere. ¿Ya lo ven? Todavía no se pasa. ¿Sigue en la portada? Sí. Es que se ve, no se ve en presentación grande, está de tu lado izquierdo se ven las diapositivas y en el centro está la diapositiva. Trata de, antes que te salgas, dejes de presentarla y vuelvas a ver si así ya se puede hacer Ya la lo hice, presentación. lo acabo de hacer. Ah, es que ya apenas se borró. Doctora, Sí. buenos días, disculpe, soy Francesca, es que mi internet estaba fallando mucho y no me abría Teams, y entonces acabo de entrar, y me va a estar Ok, sacando de la reunión, pero aquí estoy, doctora. ok, Soy gracias. Francesca. Sí, gracias.
Parece que ahora sí ya. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ahora sí? Ya. Sí, compañero. ¿Ya? Ok. Bueno, me quedé en que a medida que las células se van a hacer más anormales, las células que son viejas o las células que están dañadas, no van a morir, estas se van a sobrevivir. Y pues a pesar de que sigan sobreviviendo, se van a seguir formando nuevas células que pues realmente son innecesarias, y esto es lo que va a ocasionar que se forme el cáncer o un tumor. Vamos a hablar de dos tipos de tumores malignos o tumores benignos. Los malignos, este tipo de tumor se puede extender a cualquier parte del cuerpo. Y pues esto se va a mover del lugar a través del sistema linfático o de la sangre. Al contrario, los tumores benignos se dice que son benignos porque pueden llegar a ser, entre comillas, buenos, porque este tipo de tumor no suele expandirse, sino que solamente suele crecer en el sitio en el que se encuentra. Este tipo de tumor, por lo general, se va a extirpar y pues puede ya no volver a crecer, a diferencia del tumor maligno, que por lo general siempre va a recidivar. Se habla de un tipo de tumor benigno que puede llegar a comprometer la vida de los niños, que va a ser los tumores cerebrales. Dentro de la epidemiología mundial, cada año se diagnostican cáncer a cerca de entre 400,000 niños, con una edad de entre los 11, desde los 0 a los 19 años. En los países que son de ingresos altos, donde la población suele tener más acceso a los servicios de salud, se dice que más del 80% de los niños que estén afectados con algún tipo de cáncer se van a curar. Pero en los países donde el ingreso es mediano y bajo, lo que ocurre en México, la tasa de curación es del 15 al 45%, lo cual se ha vuelto muy preocupante porque pues la tasa de éxito de que el niño sobreviva o se cure de la enfermedad pues es muy baja. Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir ni se puede detectar mediante un cribado o algún tipo de tamizaje. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos genéricos y con otros tipos de tratamientos como la cirugía y la radioterapia. Las defunciones evitables de los niños debidas al cáncer en los países que son de ingresos medianos y bajos se producen a consecuencia de la falta del diagnóstico temprano. También dice que las defunciones en este tipo de países se debe a que los diagnósticos son incorrectos o ya suelen ser muy tardíos. También por las dificultades que se tiene para acceder a la atención sanitaria, porque como bien sabemos, para que pues, puedas tener acceso a un servicio de salud, pues debes tener como que un trabajo fijo, estar registrado y pues ya una empresa te da un tipo de seguro. Y pues en México hay muchos, bueno, como sabemos, la mayoría de la población que no está como trabajando dentro de una empresa, pues el dinero que consiguen pues no alcanzaría para sustentar lo que es un servicio de salud. También las muertes se deben al abandono del tratamiento, esto debido a la toxicidad de algunos medicamentos y pues también a la tasa de recidivas que puede tener el cáncer. En la epidemiología de México, el cáncer va a ser la principal causa de muerte por una enfermedad entre los niños de 5 y 14 años. En México se diagnostican cerca de 5,000 a 6,000 casos nuevos cada año y pues lamentablemente 65% se van a diagnosticar en lo que ya son etapas muy avanzadas de la enfermedad. En México tenemos una sobrevida global a 5 años menor al 40% y se pierden cerca de 2,300 vidas al año. El tipo de cáncer más común aquí en México van a ser las leucemias,
seguidos por el cáncer encefálico, los linfomas y los tumores sólidos como el neuroblastoma, de los que más adelante pues les voy a hablar. Aquí está una gráfica que saqué de la Organización Panamericana de la Salud, donde hablan de las neoplasias más comunes en México, y como pueden ver, la leucemia, pues sí, es el tipo de cáncer más frecuente en niños. Cerca del 50%, un poco más del 50% de los niños con cáncer van a tener leucemias, seguidos por los linfomas, y en tercer lugar, tumores en el sistema nervioso central, tumores intracraneales e intestinales. Dentro de la etiología del cáncer, no se conoce con exactitud la causa de la mayoría de los cánceres infantiles. Hasta el 10% de todos los cánceres en los niños se dice que es causado por una mutación germinal, que pues es una mutación que es transmitida de los padres hacia el niño en el momento de la fecundación. También hay mutaciones genéticas que se dice que se desarrollan durante la formación del feto en el útero. Y se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de las mutaciones de genes que van a causar el crecimiento celular descontrolado, y por último, pues van a llegar a tener cáncer. Como ya sabemos, en los adultos, para desarrollar la mutación, igual se puede estar expuesto a otros factores ambientales, y en el cáncer infantil no se sabe con certeza que factores ambientales lleguen a desarrollarlo. Solamente se conocen 3 tipos de factores que se cree pueden llegar a desarrollar leucemias en los niños. La primera es la radiación ionizante, la cual va a producir la formación de leucemia. El segundo factor que se conoce es que la madre haya estado expuesta a rayos X durante el embarazo, y también se cree que algunos tipos de la leucemia de la niñez se pueden asociar con el tabaquismo del padre o de la madre, o con la exposición a ciertos plaguicidas, pero esto no está totalmente comprobado. Para el diagnóstico, cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, va a ser más probable que pues, se lleve un tratamiento más eficaz, que aumente las posibilidades de la supervivencia del niño, y pues que igual se reduzcan las posibilidades de que el niño sufra. Y pues también que el tratamiento resulte más económico y menos intensivo, porque pues como sabemos el cáncer es una enfermedad muy, muy cara de tratar. Para el diagnóstico precoz vamos a constar de 3 componentes. Primero hay que hacer concientización en las familias y lograr que se logre un acceso a toda la atención sanitaria para toda la población. En segundo lugar, tenemos que hacer una evaluación clínica, un diagnóstico y determinar el estadio en lo que se encuentra el niño, si es que ya sabemos que tiene cáncer. Y por último, para el diagnóstico precoz, pues garantizar que tenga un acceso al tratamiento. El diagnóstico precoz va a ser importante en todos los entornos, y pues bueno, esto nos va a ayudar para que aumente la supervivencia del niño ante el cáncer que presente. En nuestro país se han puesto en marcha varios programas para promover en todos los niveles económicos signos de alarma para conocer si un niño puede presentar cáncer. Y pues bueno, hay diferentes signos y síntomas que nos van a alertar que nos pueden ayudar para detectar a tiempo algún tipo de cáncer. Dentro de los síntomas, para detectarlo a tiempo, encontré los siguientes. El niño puede presentar un sangrado frecuente, ya sea de encías o de la nariz, que el niño presente sudoración excesiva nocturna o sudoración excesiva durante el día, que comiencen a aparecer puntos rojos o morados en la piel, lo que conocemos como las petequias, que tenga un crecimiento irregular en el abdomen, que presente fatiga, cansancio o apatía sin ninguna causa aparente, porque pues sabemos que todos los niños son hiperactivos, o la mayoría. Es muy raro que un niño
esté quieto, que tenga un dolor de cabeza persistente o que presente dolor de huesos y las articulaciones y también sin ninguna causa aparente. Estos síntomas, si llegamos a encontrar alguno en los niños, pues puede ser sugestivo a que presente algún tipo de cáncer. Bueno, dentro de los tipos de cáncer más frecuente que vamos a encontrar, como sabemos, pues el cáncer, ya les mencioné al principio, no solamente es una enfermedad, sino que incluye varias enfermedades dentro de sí, y pues van a tener características particulares y comportamientos diferentes entre sí. Para ver los tipos de cánceres en los niños, los vamos a dividir en dos grupos. Los primeros van a ser las enfermedades hematológicas, que van a incluir las leucemias y los linfomas. Este tipo de cáncer no va a crear masas. Y el segundo grupo van a ser los tumores sólidos. Estos por lo general van a crear masas y pues deben ser de peor pronóstico. Primero voy a hablar de la leucemia. Voy a enfatizar un poco más en voy a profundizar más este tema, porque pues igual es el cáncer más frecuente que vamos a tener en el país. Y bueno, pues la leucemia va a ser un cáncer de la sangre y se va a originar en la médula ósea. Como ya sabemos, este tejido, la médula ósea, se encuentra en el interior de los huesos y va a producir las células sanguíneas, los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. La leucemia se va a producir por la proliferación incontrolada de unas células que son denominadas blastos, que como ya vimos son glóbulos blancos inmaduros, y pues igual estos se generan en la médula ósea. Cuando se empiezan a producir estos blastos, lo que pasa es que estos empiezan a desplazar al resto de las células sanguíneas, o sea, los glóbulos rojos y a las plaquetas. Por lo que el niño va a presentar síntomas de anemia. Va a estar cansado, va a presentar palidez, va a comenzar a presentar hemorragias por la falta de plaquetas y va a tener también infecciones frecuentes. La leucemia, como ya les dije, es el tipo de cáncer infantil más frecuente, no solo en México, sino también en el mundo. Y pues existen diferentes tipos de leucemia que van a afectar a los niños. La más frecuente en el niño, o la que con mayor frecuencia se diagnostica, es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia va a representar de un 25 a 30% de las neoplasias en menores de 14 años a nivel mundial, y como ya dije, sigue siendo el cáncer más frecuente. Y pues ya mencioné que la leucemia que más se diagnostica es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia, por lo general, se suele diagnosticar tarde porque presenta síntomas inespecíficos. No los podemos diferenciar de los encontrados en otras enfermedades más comunes, por lo que antes de pensar en que el niño tenga leucemia, casi siempre llegamos a diagnosticar algún otro tipo de enfermedad, ya sea una infección por algún parásito, simple anemia o alguna otra enfermedad. Bueno, es habitual que la leucemia, perdón, se presente de manera insidiosa. Y casi siempre el diagnóstico de la leucemia lo vamos a hacer por alguna complicación que ya haya tenido. Para los signos de alerta de la leucemia, ante cualquier sintomatología, debemos iniciar el abordaje con una buena anamnesis. Debemos interrogar bien a la madre del niño sobre antecedentes familiares de tumores, que sepa si hubo muertes, las causas de las muertes, y también preguntar si la madre ha estado expuesta o estuvo expuesta en el embarazo a los rayos X. En los antecedentes patológicos va a ser relevante que registremos la presencia de enfermedades genéticas que pues predispongan igual a presentar tumores. Para el cuadro clínico,
como ya había dicho, se dice que la presentación es insidiosa, de manera subaguda, y pues casi siempre se va a diagnosticar a raíz de una complicación que haya tenido el paciente. Dentro del cuadro clínico, lo más evidente o lo primero que vamos a encontrar va a ser una anemia sintomática. Pues como ya sabemos, se va a presentar con palidez, va a tener astenia el niño, puede tener taquicardia, y en casos ya muy graves, puede causar acúfenos, cefalea, vértigo, disnea o insuficiencia cardíaca. También va a presentar fiebre. Pues como ya vimos en temas anteriores, la fiebre es el motivo de consulta más frecuente en pediatría, y pues la fiebre va a estar presente alrededor de una tercera parte de los casos de la leucemia infantil. Casi siempre que llegan con fiebre y no sospechamos de leucemia, dicen que ya ha presentado fiebre de más de 2 semanas, y pues igual, además de la fiebre de 2 semanas, el niño igual puede presentar adenopatías, puede tener hepatomegalia, esplenomegalia, anorexia y dolores óseos. Una vez que tengamos como que todos estos síntomas, que veamos estos síntomas, debemos pensar ya más en que el niño tenga leucemia antes de pensar que tenga alguna otra enfermedad. Y pues bueno, aquí está una tablita con los datos de los signos y los síntomas que puede presentar el niño. Para el diagnóstico, el diagnóstico definitivo de la leucemia siempre se va a realizar mediante el aspirado de la médula ósea, pero también al hacer un hemograma en el niño vamos a encontrar alteraciones, y estas alteraciones nos pueden alertar de que el niño presente leucemia. La primera alteración va a ser la anemia. En el 80% de los casos de la leucemia linfocítica aguda se va a presentar con valores de la hemoglobina menor a de 10 gramos por decilitro. Otra alteración va a ser la trombocitopenia. Igual, 80% de las leucemias, el recuento de las plaquetas en el hemograma va a ser menor a 100,000. Y la leucocitosis, aproximadamente el 50% de los niños con leucemia van a tener más de 10,000 leucocitos. Debemos realizar un diagnóstico diferencial. Se dice que debe ser muy amplio, y pues bueno, las principales entidades que debemos tener en cuenta para dicho diagnóstico van a ser la mononucleosis infecciosa, enfermedades parasitarias como el toxoplasma o la leishmania, artritis reumatoide, o podemos hacer diagnóstico diferencial con otros tumores que pueden tener signos y síntomas parecidos, como el linfoma, el neuroblastoma o el sarcoma de Ewing. Bueno, estos son los 3 tipos de leucemia mayor diagnosticados en los niños. En primer lugar tenemos a la leucemia linfoblástica aguda, y pues bueno, este tipo de leucemia, como ya dije, es el más común, afecta a los linfocitos, y la edad en la que suele presentarse este tipo de leucemia es aproximadamente entre los 2 y los 8 años. O sea, puede parecer a cualquier edad, pero se presenta con mayor incidencia entre esta edad, entre este rango, entre los 2 y los 8 años. Luego está la leucemia mieloide o granulocítica aguda. Se dice que por lo general se presenta en personas adultas, pero cuando aparece en los niños, lo hace durante toda la infancia y toda la adolescencia. O sea, este tipo de enfermedad no tiene un rango específico, puede aparecer de los 0 a los 19 años, en cualquier momento, y es de las que más igual se diagnostican. Y por último estará la leucemia mieloide crónica. Este tipo de leucemia es menos frecuente en los niños, y pues su característica es que van a aparecer un gran número de neutrófilos inmaduros. Este tipo de leucemia se va a presentar, si se llega a presentar en los niños, se va a presentar en un rango mayor, pasando los 14 años de edad aproximadamente. Bueno, dentro del grupo de las enfermedades hematológicas, el siguiente cáncer que también más frecuente van a ser los linfomas. Y bueno, pues los linfomas son cánceres que se van a desarrollar a partir del sistema linfático, el cual pues ya sabemos que forma parte del sistema inmunológico.
El sistema linfático, pues se lo vamos a encontrar en órganos como el vaso, el timo, los ganglios, la médula ósea, y también en otros órganos que contengan tejido linfoide, pues como las amígdalas, la piel, el intestino y el estómago. El linfoma se va a desarrollar en cualquiera de estos órganos y pues se va a dividir en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin generalmente va a afectar a los ganglios linfáticos periféricos en personas de entre 10 y 30 años. Y el linfoma no Hodgkin, este linfoma va a ser el más frecuente en los niños y pues igual puede aparecer en cualquier órgano que tenga tejido linfático. Bueno, ahora voy a hablar de los tumores sólidos más frecuentes. Solamente puse 6, que son de los que vienen en la gráfica. Y pues bueno, los primeros son los tumores del sistema nervioso central, que estos les dije al principio que son tumores benignos, pero de mal pronóstico por la región en la que se encuentran. Los tumores cerebrales se van a clasificar y se van a denominar según el tipo de tejido en el cual se van a desarrollar. Este constituye el segundo tumor más frecuente en los niños y puede aparecer en cualquier edad de la infancia y la adolescencia, aunque es más frecuente que se diagnostiquen entre los 5 y los 10 años. Este tipo de tumor, por la localización que tiene, va a producir convulsiones, cefaleas, vómitos, irritabilidad, alteraciones de la conducta, somnolencia, entre otros signos neurológicos. El siguiente tumor va a ser el neuroblastoma. Este tumor se va a originar en las células nerviosas simpáticas, desde lo que es el cuello hasta la pelvis. La localización más frecuente va a ser en el abdomen, bueno, al nivel del abdomen aproximadamente. Y este tipo de tumor solamente se va a desarrollar en niños. Generalmente son niños menores de 5 años. Y uno de los síntomas más característicos es que va a presentar una masa y dolor abdominal. O sea, va a aparecer una masa a nivel del abdomen que va a empezar a crecer, y esto es un indicativo de este tipo de cáncer. Y pues igual puede acompañarse de diarrea y de dolor de huesos. Con este tipo de clínica igual nos podríamos confundir, porque antes de pensar que el niño tenga un cáncer, podríamos pensar que tiene una infección o algún tipo de parasitismo. El tumor de Wilms, este es otro tumor maligno, va a afectar a las células de los riñones, y este tipo de tumor va a aparecer en niños hasta antes de los 10 años. Dentro de sus síntomas más frecuentes va a estar la presencia de una masa abdominal, va a tener fiebre, va a haber pérdida del apetito y presencia de sangre en la orina y dolor abdominal. El retinoblastoma, este es un tumor maligno de la retina. En casi toda la mitad de los pacientes va a ser bilateral, y lo más frecuente es que este tumor se desarrolle en niños menores también de 5 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. El rabdomiosarcoma es un tipo de sarcoma de las partes blandas, va a afectar a las células musculares, puede ocurrir en cualquier área muscular, y las localizaciones más frecuentes van a ser la cabeza, el cuello, la pelvis y las extremidades. Este tipo de cáncer es común en los varones y en una edad entre 2 y 6 años. Dentro de los signos y síntomas vamos a tener que el niño va a presentar estreñimiento, va a tener un crecimiento anormal en los brazos, en las piernas o en el estómago, y va a presentar alteraciones en su comportamiento. Y por último, pues están el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que son un tipo de cáncer, se podría decir que parecido, porque los dos afectan al hueso. El osteosarcoma es la forma del cáncer de hueso más frecuente en los niños. Este va a aparecer en los huesos largos, en los del brazo, el húmero, y en la pierna va a aparecer en el fémur y la tibia, y va a ocurrir entre los 10 y los 25 años, siendo más frecuente en los varones. Y el sarcoma de Ewing, que es igual otra forma de cáncer de hueso, pero este va a afectar a lo que es la diáfisis, y se va a presentar en huesos
que son diferentes a los huesos largos y a los huesos planos, y pues como el osteosarcoma, va a afectar a personas de entre 10 y 25 años, y se van a ver más afectados los varones que las mujeres. Sería mi bibliografía, y pues creo que sería todo. Muy bien. La importancia de este tema, que obviamente pues es un tema extra que yo generalmente le ponemos ahorita por el número de alumnos que son ustedes. El temario pues ya lo terminamos hace una semana, y estos temas extras pues es de lo que más común, o podríamos decir que los puede llegar a la consulta. Obviamente el cáncer en los niños no es algo raro o algo extraño, ¿verdad? Y la tablita que puso su compañero sobre los signos y síntomas de sospecha, ¿verdad? Y que nos puede hacer, obviamente, con un buen interrogatorio y antecedentes heredofamiliares, pues nos va a ayudar a derivar a nuestro paciente adecuadamente y oportunamente, ¿verdad? Siempre hemos contemplado la parte de pediatría, que es una de las especialidades que podemos ser más preventivos que en la edad adulta. Todo lo que nosotros hagamos en pediatría o en la edad pediátrica va a repercutir para cuando seamos adultos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de detectar enfermedades oportunas, ¿verdad? Que se puedan combatir necesariamente, ¿no? Entonces, la leucemia, como ya vieron, hay varios tipos de leucemia. Y obviamente estas, por ejemplo, la leucemia linfoblástica que se da en los preescolares y escolares, que es mucho más frecuente, digamos que tiene un mejor pronóstico a que si a un niño le da después en la etapa adolescente, ¿verdad? Y también la mieloblástica al contrario, ya vieron que se da más en los adolescentes, en mayores de 10 años, generalmente entre los 14, 15 años más o menos, se da esta, y en la etapa adulta se da la mieloblástica. Entonces, de igual forma, si esta mieloblástica se da en niños más pequeños, obviamente el pronóstico es bastante sombrío y fatal, ¿no? Entonces, digamos que lo conveniente es que si les dé cáncer, pues sea de acuerdo a su edad para tener un mejor pronóstico. También dentro de la leucemia, la cantidad de leucocitos, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Cuando trabajaba yo en el Niño Poblano, llegué a ver los leucocitos más altos que llegué a ver fueron de 600,000. Obviamente esto va a producir un fenómeno obstructivo, ¿verdad? A nivel renal, a nivel cardíaco, y va a condicionar datos obviamente, de falla a estos niveles. Es súper importante, obviamente, darle un tratamiento. Y en este caso hay que dar antibióticos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, aunque tenga 600,000 leucocitos, no son funcionales, ¿verdad? O sea, son células que no llevan a cabo sus funciones al sistema inmunológico, y entonces son muy, muy lábiles a que alguna bacteria o algún virus entre fácilmente por el sistema inmunológico. Lo que pasa con el osteosarcoma es un poquito raro, ¿verdad? Siempre se manifiesta como puede haber un antecedente previamente de algo de malestar o dolor articular, que a veces se confunde con el crecimiento, porque duelen los huesos, ¿no? Entonces, y de repente y súbitamente presentan una fractura espontánea, es lo característico. Digamos, está jugando fútbol el niño, como su compañero comentó, es más frecuente en los varones, y generalmente ha sucedido, y los que nosotros veíamos allá en el Niño Poblano nos llegaban con una fractura patológica, obviamente. ¿Por qué? Porque por un golpe, porque la pelota le pegó en el muslo, o básquetbol, o béisbol incluso, ¿verdad? Pero siempre se relacionaba con un golpe a través de lo que es del balón o de la pelota.
Sí puede haber una fractura, claro que va a depender, pero era muy característico esta situación que estaban jugando y que le había pegado o se había tropezado con algún compañero o había cuerpo con cuerpo chocado y eso condicionaba esta fractura patológica. O sea, ya era, ellos pensaban que simplemente era una fractura, pero no, o sea, al tomar la radiografía era cáncer. Otro dato curioso es que generalmente la pierna izquierda es la más afectada. Realmente no, nunca tuvimos oportunidad o nunca se vio por qué era más frecuente la izquierda, ¿no? Entonces, y la fractura patológica. De ahí le seguía el húmero, de igual forma izquierdo, que se podría presentar, pero casi siempre es a nivel de extremidades inferiores que se presenta el osteosarcoma, ¿no? Hay otros cánceres un poquito menos, el cáncer de por ejemplo, de ovario, de testículo, ¿verdad? Que se puede presentar en la etapa neonatal, ¿verdad? Es algo también muy, muy común que se pueden presentar. Es raro se ha presentado en etapa de adolescente estos tumores. Es un poco más frecuente en el recién nacido y en lactante que se manifiesten estos dos tipos de tumores, el testicular y el ovárico. Digamos, es una urgencia. ¿Cómo se detectan estos? Pues obviamente a nivel testicular, el aumento a nivel testicular hay que estar, a lo mejor pueden pensar que están de buen tamaño, ¿verdad? Pero hay que valorarlo siempre. Si no hay una transminación de la luz, recuérdense que para revisar los testículos se coloca una lamparita y obviamente se debe de ver, ¿verdad? Si no hay esto, hay que tener la sospecha y además si no son de adecuadas las características al tocarlo, ¿verdad? Que se sienta duro, que haya algún cambio de coloración, es una urgencia, es una urgencia. Si bien es con una torsión testicular hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero bueno, desafortunadamente en estos niños cuando se da un tumor testicular quedan estériles, ¿verdad? No van a tener, puede ser de uno o bilateral, el problema es cuando es bilateral, pues definitivamente quedan estériles. Cuando es unilateral, bueno, se da tratamiento y obviamente vigilando el otro testículo y ya con eso pueden tener hijos posteriormente. El ovárico igual se manifiesta y eso a veces tenemos problemas porque no muchos médicos o la mayoría no les gusta revisar a los niños y entonces no hay una palpación del abdomen, ¿verdad? Principalmente. Y entonces hasta después que la mamá empieza a notar que está como panzoncita, ¿verdad? Que está con aumento de volumen y ella misma en muchas ocasiones ha llegado o nos han llegado con que ellos detectan la masa, ¿verdad? Abdominal y entonces hay que hacer, ver si es de ovario, si es en la niña o algún otro tipo de teratoma a nivel de útero o hepático, ¿verdad? Entonces, de ahí la gran importancia siempre, siempre de la consulta mensualmente, estar valorando a nuestros niños, estarlos revisando, estarlos checando, siempre palpar, ¿verdad? Partes. De ahí a lo mejor teníamos que haber visto primero el protocolo de adenomegalias porque de ahí se deriva muchas veces estas adenomegalias, la sospecha de algo oncológico, ¿verdad? Es ver cuándo esta adenomegalia es de llamar la atención, de hacer un protocolo de estudio o nada más es por el sistema inmunológico que está en crecimiento el niño o porque tiene una faringoamigdalitis, por ejemplo, si son a nivel de cuello, ¿no? Entonces, son temas que por eso me gusta mucho porque las mamás siempre al estarlos acariciando, al estar abrazando a sus bebés o a sus niños, ellas detectan, ¿verdad? Muchas veces, y más si no las han llevado con un médico o si las llevaron y no los revisó, entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros revisemos. De ahí la importancia preventiva de este tipo de enfermedades. Es como el cáncer de mama, ¿no? Si se detectan
oportunamente, obviamente vamos a dar un tratamiento oportuno y el pronóstico va a cambiar bastante en los niños, ¿no? Y pero pues si dejamos pasar o no le llamamos no le llama la atención a la mamá alguna de estas situaciones, pues no lo va a notar, ¿no? Los niños tienen que ser activos, tienen que ser juguetones, tienen que estar en escuela, ¿verdad? Bien, cuando la maestra les mande llamar a la mamá que porque se duerme en clase, que no pone atención, no sale a jugar, que está decaído, ¿verdad? En algunas veces hay que checar esos niños porque a veces en casa se comportan de una forma y en la escuela otra forma, ¿no? Entonces, son puntos de alerta muy importantes, que hay niños que empiezan con anemias, con déficit de algunas vitaminas, con sistema inmunológico deficiente, obviamente vamos a tener características de este tipo de enfermedades. No sé si tengan alguna pregunta, un comentario. Verónica, ¿tienes alguna pregunta? Tienes tu mano levantada. ¿No? ¿Alguien que tenga algún comentario o pregunta? Tal vez un comentario. Sí, dime. Sí, bueno, lo que pasa es que el compañero decía del problema que tiene el tercer mundo aquí con la acción de la salud, que básicamente es el registro al sector salud y lo que es el acceso. Ujú. Sí, básicamente aquí en México solo están registrados los que están con trabajo formal. Pero así un dato así de breviario cultural es que técnicamente está el trabajo informal, que es casi el 60% de todo el trabajo aquí en Efectivamente. México. Y el otro, el acceso, pues es el acceso, porque hay lugares donde pues técnicamente es difícil, no hay bueno, es difícil que lleguen a la salud porque están muy lejos o se puede decir que en lugares muy escondidos de cualquier forma de comunicación, de que ni siquiera llega no llega ni señal no llega ninguna señal telefónica incluso, Sí, claro. aunque dicen que llega el del Bimbo, pero quién sabe cómo. Llega hasta la coca, ¿no? Sí, dicen que llegan, pero quién sabe cómo lo hacen ellos. Claro. Sí. Desafortunadamente, pues tienes toda la razón, ¿no? O sea, los servicios médicos, hay comunidades que ni siquiera tienen la menor idea de que existe algún médico, ¿verdad? O a veces la secretaría o las clínicas ni siquiera tienen idea que existen esas comunidades, ¿no? Ese es el otro punto. Y entonces, y México tiene ese grave problema a nivel estadístico, no hay, por burocracia, por fastidio, el hecho que tú, por ejemplo, cuando estás en el servicio social, te digan, tienes que hacer el reporte de preferencia, porque así a mí me lo dijeron, ¿no? Bueno, no sé ahorita actualmente, pero hace varios años, a mí me dijeron, si te llega un caso de sarampión o de varicela, no lo reportes. Ponle ahí que tiene alguna otra situación, porque es mucho problema hacer un registro estadístico, venir a hacer ahora sí que la cuarentena, venir a valorar a todos los niños que estuvieron en contacto con ese niño. Entonces, ya desde ahí te están amarrando a nivel jurídico las manos de tú hacer el reporte, ¿no? Entonces, o sea, ya de ahí estamos mal. Esa es una, ¿no? Y la otra es la situación de la lejanía o las creencias que tenemos de que ir con el chamán, ir con el brujo, ir con el que lee las cartas, la abuelita que tiene experiencia con apretar la cabeza, el darles algún té, limpiarles, ¿cómo se llama? Curarles el de espanto,
¿verdad? Muchas veces las alucinaciones, estamos hablando de un tumor intracraneal, ¿no? El niño que vomita y que tiene datos de cráneo hipertensivo, lo catalogan porque está empachado, ¿no? Entonces lo curan del empacho y lo siguen curando del empacho y él sigue vomita y vomita, deja de caminar, deja de hablar, tiene parálisis de esto, le hicieron mal de ojo y en eso que están tardando en llevarlo con un médico, cuando ya lo llevan con un médico, pues ya lo llevan en una fase terminal, ¿no? O si lo llevan oportunamente y tú les das el diagnóstico, no te creen, ¿verdad? O sea, ese es el otro problema, que no creen y que creen que se va a solucionar con algún otro método. Y cuando te lo vuelven a regresar, nosotros tuvimos varios niños con problema de insuficiencia renal en el cual tenían la oportunidad de iniciar diálisis y después un trasplante renal. Se los llevaban los papás porque pensaban que podían curarlo, que porque el brujo, les digo, el chamán o incluso algunos médicos generales tienen la cuestión de decir, yo lo voy a curar, o sea, con tés, con agüitas, con mil cosas. Y muchas veces esos niños regresaban con nosotros en fase terminal, incluso llegaban ya a fallecer. Y obviamente al nivel oncológico no es la excepción, ¿verdad? No es la excepción en estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño que se fractura espontáneamente, ¿verdad? Sin alguna causa, lo llevan con el huesero, ¿no? Y el huesero, en vez de que diga, llévelo a un hospital, no, sí, yo lo compongo, yo lo voy a curar, yo lo sobo, yo le pongo esto y yo le hago el otro. Y ya cuando llegan con nosotros, pues ya llevan con una metástasis importante estos niños con osteosarcoma. Y de igual forma, el niño que está durmiendo, el que tiene adenomegalias, que tiene anemia, pues no cabe la abuelita, la tía o quien sea, la vecinita, dale este tecito, ¿no? O dale agua de betabel con vino de consagrar, con vino de no sé qué, para que se realce el sistema inmunológico, dale mucho hígado y vas a ver que se le quita la anemia y la vamos a curar, ¿no? Y entonces todo eso obviamente va retrasando bastante el que un paciente llegue a una unidad hospitalaria, ¿no? O primero al primer nivel. Y si de ahí el primer nivel no tiene la menor idea, no tiene los conocimientos, no tiene la sospecha, pues ahí estamos ya peor, ¿no? Luego pasate al segundo nivel y del segundo nivel, de aquí a que te lo refieren a tercer nivel, pues ya pasó, échate medio año, ¿verdad? Sin bien nos va. Y el otro que tú acabas de comentar, ¿no? O sea, no todos tienen seguridad social, ¿verdad? Y los que tienen el nuevo ahorita seguro que se llama Insight, no sé cómo se llama el nuevo, antes era el seguro popular, ¿verdad? Pues hay deficiencia de todo, ¿no? La semana pasada, creo que jueves o viernes, ahí en el Hospital para el Niño Poblano se plantaron los papás, hicieron paro, cierre de la calle porque no había medicamentos para los niños con leucemia, ¿no? Y no sé si escucharon, el gobernador, pues que vayan a la farmacia y que lo compren, ¿no? O sea, como si fuera una aspirina, el medicamento, ¿no? El metrotexate o el cisplatino, que son medicamentos especializados, o sea, no lo vas a encontrar en la farmacia de los similares, no lo vas a comprar en la farmacia del Farmactodo, de la farmacia del ahorro, o sea, son medicamentos especiales que deben de tener ciertas condiciones y características para ser Y aplicados recetas. y recetas, ¿no? O sea, no es de que, ay, sí, doy la orden de que él vaya, pues que los compren en la farmacia, o sea, digo, con Qué todo respeto barbaridad, para ni el sabe. gobernador, no tiene la menor idea, o sea, de un niño con cáncer, ¿no? Y de su tratamiento con cáncer. O sea, es como a mí alguna vez me dijeron, te vamos a disminuir en urgencias la cantidad de adrenalina porque estás gastando mucho. Pues sí, estoy en urgencias, ¿verdad? Pacientes que llegan en paro, pacientes que llegan en asistolia, ¿qué debo de manejar? Pues adrenalina. Y me dijeron, no, pues le dices al familiar que vaya y que compre la adrenalina. Sí, a las 2 de la mañana, ¿a dónde va a comprar la adrenalina? Ahí en el Niño Poblano, que alrededor no hay ni una sola farmacia, ¿no? Tanto peleé yo que por eso que era yo muy peleonera en cuanto a ese aspecto, por eso fue que me sacaron, porque era ilógico, o sea, hay cosas ilógicas, como yo les dije, yo los invito a que estén una hora
en urgencias, para que vean el movimiento de urgencias, para que vean cómo trabajamos en urgencias, cómo se maneja todo. Y que te llega el renal, que te llega el de leucemia, el que te llega séptico, el que te llega el recién nacido todo boqueando, el que llega en paro, ¿verdad? O sea, en una hora te pueden llegar 2, 3 pacientes y obviamente tienes que manejarlos. Entonces, esa es una falta de conocimiento, de desinformación, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues quien paga los patos, pues son los niños, ¿no? Entonces, obviamente, y desafortunadamente pasa esto. Bueno, los dejo, chicos, porque son la 1. Mañana, Lisette, estreñimiento y constipación. Y el día jueves, Francesca, trastornos hemorrágicos. Que tengan buena tarde, que estén bien. Gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias.